Bueno, siguiendo con el video que estamos viendo, el video anterior, o sea, por el problema técnico de se cortó, hubo una microinterrupción en internet, lamentablemente es así, no importa, fragmenté la clase de hoy en los videos. En lo que sigue estábamos hablando del campo eléctrico, ¿no? Es la fuerza por unidad de carga que hace la carga Q grande sobre la carga Q chiquita, que en todo caso, si la carga esta que está acá es negativa, el campo eléctrico va a apuntar hacia adentro. En el caso que sea negativa la carga, ¿no? Entonces, la moraleja es la siguiente, y ya lo pongo acá. Si tengo una carga perdidita en el espacio y esa carga es negativa, todas las líneas de campo eléctrico convergen hacia la carga. En el caso que Q es negativa. Y en el caso que Q es positiva, lo que vimos recién. Positiva, la carga Q es positiva. Entonces, las líneas de campo eléctrico, o sea, fuerzas de campo eléctrico, apuntan hacia afuera como si fuese un sol. Vamos a dibujarla mejor porque la verdad es como el culo. Bien. Apuntan hacia afuera porque es como que está indicando una especie de repulsión hacia alguna carga positiva que se le aproxime. Esto es repulsión. O sea, estas son líneas de repulsión del campo eléctrico. O sea, acá tenemos un campo eléctrico atractivo, por eso le puse A, y un campo eléctrico repulsivo. Esa es la diferencia, dependiendo del signo de la carga Q grande que se manifieste en el espacio. Bueno, esa es la idea de campo eléctrico, la fuerza por unidad de carga de prueba. La carga de prueba es la Q chiquita, esta es la carga de prueba. Bien. Por unidad de carga de prueba, vamos, listo. Y bueno, hablando de la electrostática, viene la magnetoestática, ahora viene la fuerza magnética. Esto no Okay. Bueno, vamos a hablar de la fuerza magnética. En vez de hablar de cargas eléctricas, vamos a hablar de cargas magnéticas, como las cargas magnéticas que tiene un imán. Uno en la vida vio lo que era un imán alguna vez, cómo atrae la chapa, cómo atrae los metales, cómo atrae el hierro, cómo se pega a la ladera. Bueno, obviamente cuando una lámina de algún ferromagneto, un imán, se pega a la heladera es porque obviamente se produce una especie de atracción magnética entre la heladera y el ferromagneto. Obviamente que también vamos a ver líneas de campo magnético, como las vemos acá y las vimos y recién las borré, que son las líneas de campo eléctrico. Entonces ahora viene fuerza magnética, vimos fuerza eléctrica, ¿no? Fuerza electrostática, ahora viene fuerza magnética. Ok. La fuerza de un magneto, de un imán, fuerza de un imán, lo asociamos con eso. No necesariamente tiene que ser un imán, ahora vamos a ver. Ok. Bueno, por ejemplo, tenemos un imán. Un imán, por ejemplo, una barrita imantada. Esto es una sal de hierro, un ferromagneto, material ferromagnético, donde se divide en dos polos, que a este lo vamos a llamar polo norte y este lo llamamos polo sur. Esto es un imán. Un imán, ¿no?
Bueno, acá hay líneas de campo magnético y qué sé yo. Supongamos que tenemos un imán norte y sur, ¿no? Lo ponemos acá. Y después tenemos otro imán acá. Norte-sur, por decir así. Que serían como los dos polos Del imán. del imán, por decir así. Entonces, bueno, esto es como si fuese la carga negativa y positiva de lo que estábamos hablando antes, pero en este caso con el imán. Hay una fuerza de atracción magnética entre polos opuestos, norte y sur. Obviamente hay una fuerza de atracción magnética entre estos dos polos, norte y sur. Hay una fuerza magnética de atracción, vamos a llamar fuerza magnética. Entre dos imanes diferentes, claro. Sí. Obviamente hay una fuerza magnética de atracción. La fuerza magnética de los dos imanes distintos también sigue una ley, que es una constante, como una constante, pero en este caso magnética, que es empírica, no importa por ahora. Y esto tiene que ver con la carga magnética de este polo sur, la vamos a llamar carga magnética del polo sur, por la carga magnética del polo norte, sobre la distancia al cuadrado que separa, obviamente, las dos masas magnéticas. Vamos a suponer que están a una distancia r, por así decirlo. Bueno, entonces esto va a ser sobre la distancia al cuadrado. Y esto va a dar la fuerza magnética de atracción. ¿NS qué era? N y S arriba del imán. Carga del polo sur, carga del polo norte. Sur y norte, claro. No. Estos son cargas magnéticas. Claro. Cargas magnéticas. No voy a hablar de unidades acá, no me interesa. Son cargas magnéticas como era la ley, es como la ley de Coulomb, pero para magnetismo, podríamos decir. Bien. Y esto es una constante empírica, el campo magnético. Y ahí, bueno, hay una fuerza de atracción entre los polos, porque se encuentran a una determinada distancia. Pongámosle la distancia, esta distancia, que es una distancia entre los dos, podríamos decir, centro de gravedad, digamos, tanto el centro de gravedad de este polo y el centro de gravedad de este. Sí. Más o menos. Si no estuvieran cerca, no. Pueden estar cerca o no, la fuerza, digamos, la fórmula va a ser la misma. Claro. Cortando, pero si están muy lejos, no van a... ¿Cómo? Si están ultra lejos, claramente no van a... No. Si vos agarras un imán de tu casa, yo agarro un imán de mi casa y vos lo movés, ¿se va a mover el mío? No. Entonces, a medida que aumenta la distancia esta, lógicamente la fuerza magnética va a ser menor, lógico. Claro. Sí, esa va a ser la idea. Okay. La fuerza magnética va a ser menor. Bueno, ¿qué más de esto de la fuerza magnética? ¿Qué es lo que hay que aprender? Bien. ¿Qué más? Lo que hay que aprender sería lo siguiente. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, voy a apostar por lo siguiente. Del magnetismo se hicieron un montón de experiencias con campos magnéticos. Se empezaron a hablar de cosas muy interesantes con respecto al magnetismo, no solamente los ferromagnéticos, que son sustancias que atraen, como el imán, sino un famoso físico llamado Faraday, de la década, sí, de 18, más o menos 1850, por ahí. Faraday hace una serie de experimentos con bobinas, con cables, con bobinas y qué sé yo.
Faraday es el primero que encuentra la relación que existe entre los campos eléctricos y magnéticos. Experimentalmente, claro. Entonces, ya podríamos decir campos, vamos a hablar de campos electromagnéticos. Eléctricos. ¿Acá ya hablamos de átomos? ¿Eh? ¿Acá ya hablamos de átomos? No, ya nos estamos acercando al mundo ese, pero todavía no. Bien, bien. Para entender bien qué es lo que se va a hacer a futuro, ¿no es cierto? Campos electromagnéticos. Nos estamos acercando de a poco, pero todavía estamos un poco lejos. Los campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos, electrostáticos y magnéticos. Ambos. Voy a prender la luz. Dale. Bien. Campos electromagnéticos. Eléctricos y magnéticos. Por un lado, el campo eléctrico que habíamos hablado. Sí. 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 Después, a ver, déjame pensar. Bueno, sí. Y antes de poner campos electromagnéticos, que es la combinación entre ambos campos, me había olvidado de, bueno, vamos a definir así a grosso modo lo que es el campo magnético, que genera una carga de prueba, ¿verdad? Y después hablamos de campo electromagnético, que voy a tener más lugar para el pizarrón. Me estaba olvidando de algo y creo que lo que va a venir es lo que se llama campo magnético, la definición de campo magnético. Como definimos campo eléctrico, la Claro, fuerza por unidad de carga también está claro. el campo magnético. No es la forma clásica de definirlo en física, pero a este nivel de química podemos definirlo así. Campo magnético, como se defina, también es la fuerza por unidad de carga magnética, una cosa así. Es la fuerza por unidad de carga magnética. Perdón, la fuerza que hace para atraer. Exactamente, para atraer o para repeler. Repeler. Claro, porque en definitiva, acá yo estoy hablando de fuerza de atracción, pero podría ser fuerza de repulsión, porque pongámosle que si yo tengo los dos imanes, Claro. y está bien, este es norte y este es sur, y este también se enfrenta con este que es sur y este es norte. Claro, se repelen. Claro, acá se van a repeler, porque obviamente si se enfrentan polos de la misma naturaleza, se repelen. Si polos opuestos se atraen, polos del mismo signo se repelen. Se acaba de dar una fuerza, obviamente que estos se van a encontrar a una determinada distancia, R, va a haber una fuerza de repulsión así. En este caso es una fuerza magnética de atracción, ponemos A, y esto es una fuerza magnética de repulsión, ponemos R. Bien. Bueno, en realidad se atraen, se repelen, se atraen, se repelen. Bien, bien, bien. Eh, bien.
la idea ahora es analizar lo que es el, la fuerza magnética por unidad de carga, que eso es lo que me va a definir, lo que quería hacer, lo que me va a definir el campo magnético. Entonces vamos a borrar acá. Bien. Vamos a definir el campo magnético. No es la forma clásica de definir el campo magnético en física, son otras fórmulas un poco más complicadas, donde hay que utilizar el producto vectorial y qué sé yo, pero acá tiene que ver con la famosa ley, para el que sabe física, de Biot-Savart, pero no importa. También está la ley de Ampère, pero acá es para químicos y necesito saber lo más sencillo posible. Entonces, ahora viene el campo magnético, como habíamos definido campo eléctrico o campo electrostático, vamos a definir campo magnetostático o magnético. No importa, en realidad magnetostático porque estamos hablando de todo en reposo, pero bueno, muchas veces uno dice magnético y perdón por el exabrupto, pero en realidad es magnetostático. Bueno, campo electrostático vimos, ahora vamos a ver el campo magnetostático. Bueno, supongamos que lo mismo, o sea, es la fuerza por unidad de carga, o sea, yo tengo un imancito así chiquitito, acá, y bueno, esto indica sur y esto indica norte, el norte ahí. Desde el norte traigo la alegre samba, como dice la samba. Entonces norte y sur, obviamente acá va a traer a un imancito que anda por acá. Supongamos que este imancito chiquitito está por acá y esto indica sur y esto es norte. Obviamente que se van a atraer, va a haber una fuerza de atracción, como dije, porque se van a encontrar a una determinada distancia, uno va a atraer al otro y qué sé yo. Bueno, bien. obviamente van a estar a una determinada distancia, uno del otro, una distancia R, por no molestar, por así decir. Bueno, hay una fuerza de atracción. Es la fuerza que hace este imán sobre este, que es una fuerza de atracción A, que es igual a la fuerza de atracción que hace el segundo sobre el primero. Bueno, eso por la ley de acción y reacción es lo mismo. Es una fuerza de atracción. Bueno, lo mismo, podemos definir. Bueno, podrían estar atrayéndose o podrían estar repeliéndose. Bueno, lo mismo. ¿Se le forma alrededor como un campito o no? ¿Cómo? ¿Se le Sí, forma esta? Ah, sí. Yo puedo definir, en todo caso, la fuerza que hace uno sobre el otro. Pero bueno, podría haber también repulsión porque se oponen una fuerza con la otra. Pero bueno, acá puedo medir por la ley esta de masas, de masas magnéticas. Yo tengo, por ejemplo, la fuerza de atracción, va a ser esa constante magnética, que no importa qué es, por la carga magnética esta, que vamos a llamar la carga magnética 1, y esta carga magnética 2. Bueno, sobre la distancia cuadrada o a la lista. Entonces, bueno, esto lo vamos a llamar Q grande. bien. Y esta Q chiquita, Q grande. Bueno, listo. Entonces, si paso este término multiplicando acá, me queda esa constante magnética por la Q grande sobre la distancia cuadrada. A esto es lo que nosotros definimos o llamamos el campo magnético.
Bien. Campo magnético. Voy a... Y está asociado al campo de inducción magnético B que se conoce en física, que bueno, va a tener que ver a futuro con lo que se llama el electromagnetismo, y el electromagnetismo tiene que ver con la luz. Y la luz está compuesta de dos vectores. Uno es un campo eléctrico, como el que vimos recién, campo E, y el otro es un campo magnético. Voy a hacer una pausa para cargar tinta. Bueno, siguiendo con el video, después de haber cargado los marcadores, no sé quién estará viendo esto. Pero... Bueno, pero esto sirve, en realidad, para definir las cosas. Esto lo que va a hacer, digamos, Q grande y Q chica son cargas magnéticas, ¿no? Estoy hablando no de cargas eléctricas, estas son cargas magnéticas. Bien. No voy a hablar de las unidades de las cargas magnéticas porque no viene, realmente para no perder tiempo, porque es una clase para química inorgánica. Cargas magnéticas. A esto se le llama campo E, en vez de E, campo E. Se llama campo magnético. B es el campo magnético. Que no va a ser otra cosa que la fuerza por unidad de carga magnética. Unidad de carga magnética. Bueno, sí, este es el campo E. Realmente se le pone una rayita arriba porque es un vector. La fuerza también es un vector, también se le pone una rayita arriba, pero no importa. No vamos a entrar en detalles técnicos, ni detalles vectorial, ni nada por el estilo. Bueno, física teórica full, no es. Bueno, y si es repulsiva, bueno, en todo caso tendría que ser norte-norte, sur-sur. Pero bueno, claro, es atractivo, no importa, también vale para el caso que sea repulsivo, ¿no? Entonces, uno cuando tiene un imán, lo que observa de este imán es esto. Esto es sur, esto es norte. Y bueno, hay una especie de línea, bueno, lo voy a hacer más chiquito, ¿no? Porque no tengo que ser tan grosero. Un imán más chiquito. Esto es sur, esto es norte. Bueno, las líneas de campo van así, de norte a sur. De norte a sur vamos. Bien. Estas son las líneas de campo magnético que se ven en un imán. Como que van de un polo al otro polo. Exacto. Por ejemplo, la Tierra es un gran imán. Esta es la Tierra, ¿no? Hay un campo magnético terrestre. Lo digo porque tiene como anillo al dedo, ¿no? Esta es la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético así, como si fuese un gigante imán. Obviamente que va de norte a sur. O sea, es como que las líneas, este es el polo norte, este es el polo sur, Ártico y Antártida. Entonces, como que las líneas salen así, divergiendo hacia el polo sur. Hay muchas especies, como las golondrinas, insectos, que se basan en la orientación de campo magnético. Mira. Obviamente la vida se formó con esto.
Y si la vida se formó con eso, seguramente las especies van a tener que condecir con el campo magnético, porque si el campo magnético de la Claro. Tierra desaparece, hay muchas especies Ah, que no se pueden orientar, se desorientarían. Creo que hay aves, creo ok. que las aves creo que se orientan así, las golondrinas, no sé. Mucho no conozco eso, pero sé que hay animales que se orientan, que hay como un magnetropismo. Magnetropismo significa que van desplazándose en diferentes lugares de la Tierra acorde a la densidad de líneas de campo. Se supone que la mayor cantidad de líneas de campo se encuentran en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Ok. Vemos esto de acá, acá vemos una gran concentración de campo magnético como acá. Bueno, entonces como que esas especies se van desplazando hacia lugares donde hay mayor o menor concentración de campo magnético y así se van guiando en qué lugar geográfico de la Tierra están. Pero bueno, se llama magnetotropismo. Wow. Bueno, la Tierra es un gran imán, ¿no? Que genera un campo magnético B, claro, que lo llamamos B. Este es el campo magnético de la Tierra. Y que va a tener Bien. mucho que ver con las auroras boreales. Por ejemplo, el plasma solar, plasma que viene, obviamente, la radiación que viene del Sol, Sí. lo que hace es como hace un viento solar, como que sopla el campo magnético este, y al soplarlo, ese campo magnético es como si fuese un flujo de agua que atraviesa una canilla. Imagínate, esto es una canilla que larga agua y de pronto le enchufo una manguera que atraviesa la canilla. Obviamente que estas líneas de campo que hace el agua de la canilla se van a ver deformadas por el agua que viene de la manguera. Bueno, el agua Bien. de la manguera hace las veces de la radiación solar que viaja a través del espacio y le pega a esta fuente de campo magnético, le pega así de chanfle lateralmente, generando aceleraciones de carga que emiten obviamente radiación electromagnética y da la impresión de esas auroras boreales que se encuentran en el Polo Norte. Bárbaro. Bueno, justamente, creo que auroras australes también, ¿no? Pero las famosas auroras boreales se forman justamente por ese viento electromagnético solar que choca contra este campo magnético que hay acá, y Sí. al soplarlo, lo que hace justamente eh, acelerar las partículas que están en la ionosfera de la Tierra, y al acelerar esas cargas producen radiación electromagnética en el espectro visible y se ven las auroras boreales. Claro. Se ven esas Claro. formas que tienen las auroras. ¿Me explico? Sí. Tiene que ver con el viento solar, el plasma solar, y ese viento que sopla sobre esta línea de campo, y eso lo que hace es acelerar las partículas que son los iones que están en la ionosfera, y al acelerar esas partículas emiten una cierta radiación electromagnética con una cierta frecuencia en el espectro visible y se ven las famosas auroras boreales. Es una aplicación más o menos por arriba del tema, no profundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Campos magnéticos. Bien. Teoría cuántica. Me falta por ahí. ¿Eh? Teoría cuántica. No, que dijiste que No, más y yo te no. nombré El cosas. campo electromagnético. Pero para hablar de campo electromagnético, yo había hablado recién de Faraday, que es el que combinó el campo eléctrico con el campo magnético. Ah, Eh, eso, ¿verdad? sí, Campo, sí. sí, 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 sí. Eh, sí, que combinó los dos experimentos en uno solo. Sí, vamos a hablar de eso. Sí. Ahora viene el campo electromagnético y eso. No, no, mucho más no doy, o sea, es esto, sí, hay más cosas de cada cosa, ¿eh? De campo eléctrico y campo magnético. Es una clase para la gente de química inorgánica, que es muy light, que es muy básica. Yo soy físico, podría irme por las ramas de todo esto y no termino nunca más. Y bueno, pero no, la idea es llegar a lo de los campos electromagnéticos y ahí termino por hoy.
porque después, una vez que esto está dentro con los campos electromagnéticos, y definimos que la luz es un campo electromagnético, una radiación electromagnética, bueno, después de ahí ya directamente podemos entrar a las últimas décadas del siglo XIX, cuando se empiezan a hacer espectroscopías de emisión con los espectroscopios y todo eso, donde, bueno, lógicamente se pueden analizar a través de los experimentos espectroscópicos con llamas incandescentes de ciertos gases, ver obviamente a través de lo que se llama la difracción electromagnética, a través de un electroscopio, de espectroscopio, ver un espectro, pues se llama espectroscopio, de emisión, en qué rango o en qué escala de longitud de onda emite un cuerpo que está obviamente en estado de incandescencia. Eso después trae aparejado lo que tiene que ver con las famosas series de Balmer, Lyman, Paschen y Hund del átomo de hidrógeno, cuando va cayendo o se les excitan los electrones en el átomo de hidrógeno, emitiendo una cierta radiación en ese espectro que yo estoy diciendo. Bueno, Sí. esto tiene que ver todo con ya la teoría electromagnética aplicada a todo lo que es espectroscopía, que es la que me va a definir los espectros de emisión de sustancias que están en estado incandescente y poder determinar a través de esos espectros qué sustancia está incandescente, qué sustancia se está quemando. Claro. Bueno, Sí, a sí, eso sí. me va a referir. Por eso hay que dar todo esto para entender aquello, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Por eso, digamos, es fundamental esto de la teoría electromagnética. Electro y magnética. Entonces, teoría, Sí, eso es lo del espectro ya. sí, teoría electromagnética. Eléctrica y magnética. Eléctrica y magnética. Bueno, eléctrica y magnética. La eléctrica y la magnética. Tenemos campo eléctrico E y campo magnético E. ¿Está? Tenemos los dos campos. Sí. Ahora, hay una relación entre ambos. Y eso lo descubrió experimentalmente Michael Faraday, aproximadamente por 1830 o 1840. Pero lo descubrió empíricamente. Era un peón de imprenta de joven y hacía experimentos muy locos en un vagón de tren abandonado. Ese vagón de tren hoy en Londres está en el museo, no sé qué museo de Londres estará, o de Inglaterra estará, donde en ese vagón hacía este tipo de experimentos con campos eléctricos y magnéticos. Esto produjo una gran revolución, la relación entre ambos campos. Lo estudió Michael Faraday, y gracias a Faraday tengo la luz que me ilumina. Tengo el motor que funciona para la cisterna en que me eleve agua arriba. Tengo, por ejemplo, la energía eléctrica para mover los motores en una industria. Tengo el coche que funciona con la bujía cuando hace explosión en el motor de 4 tiempos. Bien. Tengo todo lo que es electricidad, se lo debemos a Faraday. Por ejemplo, las represas hidroeléctricas se las debemos a Faraday. Porque el agua pasa a través de ciertos dínamos que generan, dínamos que son bobinas enormes que generan electricidad. Bueno, Bien. lo debemos a Faraday. Todo es Faraday. Todo lo que es electricidad, el padre del electromagnetismo, desde el punto de vista experimental y práctico, es Faraday. Después viene Maxwell, Clerk Maxwell, que lo que hace Maxwell es simplemente teorizar, formalizar lo que hace Faraday en sus experimentos. Bien. No le quito valor, pero acá el padre de todo esto es Faraday. Entonces Faraday encuentra Michael Faraday, Michael Faraday, es un físico inglés. Aproximadamente, estoy hablando una cifra y no sé si la estoy pegando mal o bien, pero
pero 1830, por ahí. Me gusta precisar fechas. Y me gusta precisar fechas. Debe ser 18 por 1850. Bueno, no importa, igualmente es un detalle, los cuales, sí, 1830. Sí, 1830. Muestra la Ahí va. inclusión de batería. Sí, estaba bien, le pegué bien. Le pegué bien, 1830. Sí, acá me hice 1830. Sí, más o menos lo estimé, no es que tengo las fichas en la cabeza. No, obvio. Eh, lo que hace él con estos experimentos en ese vagón de tren, eh, él observa de que si agarra una bobina y acá una batería que tiene un determinado voltaje, esto tiene un voltaje, digamos, es una batería, una pila. Esto es una pila y pasa una corriente por acá y esto es una bobina. Lo que observó él que había un campo magnético acá que se producía. Eh, Más que una bobina podríamos decir esto, porque la bobina vino después. Un cable más de determinado grosor, sería esto, un cable. Por acá pasa una determinada cantidad de electricidad, ¿no? Vamos a hacerlo más finito, no sé por qué grueso. Una determinada intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se mide así, como la carga dividido el tiempo. La carga por unidad de tiempo que pasa por el cable es la intensidad eléctrica. Para que se sepa, la carga se mide en coulomb y la intensidad eléctrica es 1 coulomb sobre 1 segundo. Y eso mide lo que se llama 1 ampere. Esto es ampere. Ampere también fue uno de los físicos de aquellas épocas que investigó también el electromagnetismo. Bien. Se llama intensidad eléctrica. El flujo de electrones. La intensidad eléctrica tiene que ver con el transporte de cargas eléctricas a través del tiempo. Flujo de electrones, para los que sabemos lo que son los electrones. Entonces hacía pasar una corriente eléctrica. Bueno, ¿qué pasa? Agarremos esto, ¿no? Y vamos a trasladarlo acá. Y vamos a hacer esto. Vamos a ponerle acá, para que se vea, por acá, este es el cable, a este cable, lo que él puso es una plataforma, acá, que atravesaba, obviamente, una plataforma de madera, pongámosle, y acá lo vamos a ver mejor, una plataforma de madera, y el cable atravesaba la plataforma de madera, lo atravesaba. Y acá puso limaduras de hierro. Limaduras de hierro. Como vio que la intensidad pasaba a través de este cable, con las limaduras de hierro que puso acá, veía que las limaduras de hierro se ordenaban en forma circular. O sea, las limaduras de hierro las tiró así sobre esa tablita. Y cuando enchufó acá la batería, vio que como pasaba una intensidad eléctrica por el cable, esa misma intensidad eléctrica hacía de que estas limaduras de hierro se reordenasen en forma circular. Y no entendía por qué. Bueno, sí, presumía, tenía que ver con la corriente eléctrica, porque cuando apagaba el circuito y las limaduras de hierro se volvían a caer.
no tomaba ninguna forma, pero dispersaba las limaduras de hierro, enchufaba el circuito y veía que todas las limaduras de hierro se iban ordenando en forma concéntrica. Bien. Bueno, eso dio la presencia de lo que se llamó un campo magnético. Es lo que presumió de que las limaduras de hierro se reordenaban en forma concéntrica por la acción de un campo magnético B. Bien. Entonces, acá hay un campo magnético que lo que hace es ordenar las limaduras de hierro, orientarlas en el sentido circular, que es el mismo sentido en el cual está girando el campo magnético, que acá puse. Bien. Entonces, ahí encontró la primera relación entre un campo eléctrico generado por la intensidad eléctrica esta y el campo magnético este. O sea, Bien. la cuestión es que por este cable podemos decir hay una intensidad eléctrica, por este cable podemos decir que hay un campo eléctrico, que lo vamos a llamar E, y ese campo eléctrico genera una corriente eléctrica, ¿no? Este campo eléctrico E genera una corriente eléctrica. Bien. Una corriente eléctrica ahí, y que a su vez genera un campo magnético. O sea que de alguna manera el campo eléctrico E induce un campo magnético. O sea, provoca un campo magnético. Entonces, E, el campo eléctrico, induce un campo magnético. No tiene por qué ser circular siempre, ¿no? Sí. No. Este experimento, bueno, digamos, siempre el campo, ¿para qué pongo? El campo magnético induce un campo magnético B. Induce, esa palabra me gusta. Induce o provoca un campo magnético B. Ahora, bueno, hay una relación entre este campo y el campo magnético que induce, lógicamente, que esa relación la encuentra Ampère, no la encuentra Faraday. Faraday la experimentó muchas veces con esto. Posteriormente, no sé, en 1840 habrá sido aproximadamente. Luego, acá pongo, Ampère, 1840, por poner una fecha. Encuentra matemáticamente esa relación, y creo que es así. Mu0 por I sobre 2pi por radio. El radio es el radio de cada una de estas circunferencias, ¿no?, que está marcando. Y a mu0 se lo llama permeabilidad magnética del vacío. Permeabilidad magnética del vacío. No importa qué valor tiene. Esto es más o menos conceptual y no me interesa más allá que definir esas cosas. 2pi por radio, ¿qué significa? El radio, que por ejemplo yo tomo este radio, de este círculo que está marcando. Bueno, esto tiene un cierto radio. Bueno, hago mu0 por la intensidad eléctrica que pasa por el cable sobre 2pi por radio, me da la intensidad de campo magnético que hay justamente sobre la limadura de hierro ubicada a un radio R de distancia. Bien. Acá va a haber un campo magnético B, cuyo valor está dado por esa forma. Bueno, ese es el enganche que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico desde el punto de vista experimental, más allá que Ampère después lo formalizó. Esa fórmula sale de un lado que no voy a decir de dónde, pero bueno, acá ya está el link entre el campo eléctrico y el campo magnético. Bien. Con este link
ya se hicieron muchos más experimentos, bobinas, dínamos, motores, hasta que en 1863 Clerk Maxwell, un físico escocés, publica en un journal de física su famosa teoría electromagnética, pero una teoría completamente matematizada, matemática y teórica, que explica todos los fenómenos de Faraday desde un punto de vista matemático, ¿no? Vectorial, podríamos decir, utilizando álgebra vectorial muy sofisticada. Obviamente que la notación que usaba era media compleja en esa época. Pero él publica la teoría electromagnética y él llega a demostrar a través de ecuaciones diferenciales y a través de toda esa teoría matemática de que la luz, la radiación luminosa, no es otra cosa que un campo eléctrico y magnético a la vez. Claro. Y ahí viene la famosa teoría de Clerk Maxwell sobre la teoría electromagnética de la luz, donde la luz es una onda electromagnética, eléctrica y magnética. Tiene una componente eléctrica E y una componente magnética B. Con esas dos componentes definimos la luz como una onda electromagnética. Como la luz electromagnética que viene de una lámpara del sol o de donde sea. Obviamente la luz puede ser policromática, que tiene todos los colores del espectro, como hablamos en otro video, donde cada color tiene una longitud de onda y frecuencia asociada. Es un combo de colores, como la luz del sol. Pero bueno, si por ejemplo nosotros colimamos la luz del sol y la hacemos pasar por un prisma, se dispersa en diferentes frecuencias del espectro visible. Cada frecuencia está asociada a un color, cada color está asociado a una longitud de onda. Bien. Del rojo al violeta o al azul. Bien, el espectro visible va, digamos, cada color tiene una longitud de onda, ya lo hablamos, esto de longitud, y lo voy a volver a hablar en el próximo video. Tiene una longitud de onda asociada, y el espectro visible es una pequeña porción del espectro electromagnético que va de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, nada. Pero esa pequeña fracción de 300 nanómetros es lo que uno ve a través de los ojos. Lo demás son colores invisibles. Está buena esa frase, colores invisibles, ¿no? En vez cuando uno dice en la jerga mundana, espejito de colores, me están vendiendo espejitos de colores, me están vendiendo espejitos de colores. Estaría bueno, me están vendiendo espejitos de colores invisibles, colores que no se ven. Poético suena. Eso es peor, porque los colores, si me venden espejitos de colores, algo tengo. Ahora, si me venden espejitos de colores invisibles, entonces me están cagando. Del todo. Está del todo. Es un chiste, no es un chiste para salir un poco de la formalidad. Pero lo que quiero decir que no podemos ver todo el espectro electromagnético. Vemos una pequeña fracción. Lo demás no sé qué es. Radiación de infrarrojo, microondas, radiofrecuencia, por un lado, y por otro lado, bueno, radiación ultravioleta, radiación X, gamma, qué sé yo. Radiaciones que no vamos a ver en la puta vida porque nuestro organismo, nuestra biología no da. Nuestros ojos, si tuviesen que ver todo el espectro luminoso, estaríamos todos locos ya, justamente. No nos da la cabeza, nuestro cerebro no está preparado para ver todas las cuestiones. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la radiación electromagnética y a futuro, con la segunda década, a partir de 1863 en adelante, con Clerk Maxwell, surge toda una serie de físicos que se dedican a estudiar la radiación de los cuerpos que están calientes. O sea, caliente significa mayor de menos 273 grados Celsius. Todos los cuerpos radian calor, tienen una radiación térmica. Y empiezan a estudiar o a relacionar esa radiación calórica térmica, lo empiezan a tratar de relacionar con la teoría electromagnética. Claro. Bien. Lo cual se llamaba lo que se denominaba la radiación de cuerpo negro. O sea, los cuerpos emitían radiación
a una determinada longitud de onda y que variaba también con la temperatura. ¿Qué sucede? Que después de hacer muchas investigaciones al respecto de cómo emitían los cuerpos la radiación electromagnética, o sea, la cantidad de energía que emitía un cuerpo por unidad de superficie por segundo, Sí, veían de que si variaban la longitud de onda, radiaba una determinada cantidad de energía. claro, Para longitudes de onda, porque si variaban la longitud de onda también era un problema, para diferentes longitudes de onda emitía el cuerpo con una determinada cantidad de energía. Pero si la radiación de onda, por ejemplo, era una onda cercana al infrarrojo o cercana a colores que tendían al rojo o al infrarrojo, no había problema. La teoría clásica de electromagnética de Maxwell predecía ese fenómeno. El claro. problema era para la radiación ultravioleta. Para la radiación ultravioleta, la teoría clásica de Maxwell no sirve. Y a eso se lo llamó catástrofe ultravioleta porque la teoría de Maxwell no predecía la radiación del cuerpo negro a longitudes de onda muy pequeñas. Entonces, a longitudes de onda muy pequeñas, o sea, tirando hacia el ultravioleta, veía de que justamente la teoría no coincidía con el experimento. Y ahí surge un paradigma, porque la teoría electromagnética no predice el fenómeno de radiación de cuerpo negro cuando la longitud de onda es muy pequeña, o sea, tendiendo al Claro. ultravioleta. Entonces ahí explotó la física clásica, creían que la teoría de Maxwell, la teoría electromagnética era incompleta, no era incompleta, era perfecta, la teoría predecía muchas cosas, y trataron de rehacer el experimento un montón de veces y veían que no, que seguíamos en esa catástrofe ultravioleta hasta que apareció Planck en 1900 y lo que hizo es cuantificar la energía electromagnética. Y cuando lo cuantifica, aparece la constante de Planck y toda esa historia y la teoría cuántica. Y Bien, ahí empieza toda la teoría cuántica. Y todo eso que esa teoría cuántica trae aparejado no solamente la explicación de la radiación de cuerpo negro a muy bajas longitudes de onda, sino también esa teoría cuántica ayuda a también entender estas series espectroscópicas que se medían con el átomo de hidrógeno, que ya en 1879, 1880 ya se estaban midiendo, que eran justamente las series de Balmer, de Paschen, de Lyman y de Kuhn, que son cuando se desexcitan los electrones que pasan a el cierto nivel. nivel de energía. Bueno, todo Claro, esto se sí, sí. relaciona, y después viene teoría de Bohr, y Bohr empieza a cuantificar las órbitas de los electrones, y la teoría de Bohr predice muy bien las series de Balmer, de Paschen, de Lyman, del átomo de hidrógeno. Lo más gracioso es que esa teoría de Bohr sirve para el átomo de hidrógeno. Pero bueno, después para átomos polielectrónicos es otra cosa. Así que Bien, bueno, yo ahí corto. Acá ya lo que habría que empezar a ver, vale. está, una vez visto la teoría electromagnética, empezar a hablar volver acá a hablar teoría electromagnética, hablar de la onda, que obviamente que la luz es onda electromagnética, hablar de las diferentes frecuencias, hablar del espectro electromagnético y hablar fundamentalmente de lo que es las medidas espectroscópicas, que obviamente cuando desexcitan los átomos de un gas que está en estado incandescente, emiten una determinada radiación electromagnética que condice con las series de Lyman, Balmer y todo eso. Bien, Y después de eso, sí, después de eso ver obviamente cómo nace la teoría cuántica, y que la teoría cuántica y después la formulación de Bohr posibilita
entender mejor teóricamente esas famosas series de Lyman, Balmer, Faschen, que ya desde 1880 estaban midiendo los tipos espectroscópicamente, pero no encontraban ninguna teoría, ningún sostén de todo eso. La encuentra justamente Bohr, por primera vez por 1920, por ahí. O sea, es todo un proceso para entender bien esto. Se entiende, pero es como una escalera, como dije yo, ir de a poco. Así que en la próxima clase yo tengo que arrancar con lo que terminé acá. Bien. Electromagnetismo y mencionando todo lo que dije, para después ya dar el paso hacia, obviamente, una vez que uno estudia los átomos hidrogenoides, o hidrógeno, ver cómo se cuantifican las órbitas del átomo de hidrógeno, y después que uno cuantifica las órbitas del átomo de hidrógeno y entiende qué es cuantificación, uno empieza a estudiar los átomos polielectrónicos que se hacen en función o en base a los átomos de hidrógeno. El estado digamos, el hidrógeno se toma como un estado basal, un estado fundamental que a través de las funciones de onda que se nacen de la ecuación de Schrödinger, que hay que nombrar, las funciones de onda van a medir en un electrón que está orbitando en un átomo de hidrógeno la probabilidad de poder encontrar un electrón en una determinada posición del espacio. El módulo al cuadrado de esas funciones de onda que surge de la famosa ecuación de Schrödinger, que es compatible y consistente con la teoría bohriana del átomo de hidrógeno, donde el átomo de hidrógeno es un protón y el electrón girando como la órbita de un planeta, esa función de onda al cuadrado me da la probabilidad de poder encontrar un electrón en un lugar del espacio. Pero funciona maravillosamente para el átomo de hidrógeno también esa ecuación de Schrödinger. Se pudre todo, claro, me parece. Polielectrónicos. Claro. Pero no quiere decir que se tire a la basura esa teoría de Schrödinger. Se utilizan ciertas aproximaciones que en mecánica cuántica se llaman de Hartree-Fock. Bueno, y estamos hablando de niveles superlativos, pero esas teorías se utilizan con cierta aproximación, basándonos en el átomo de hidrógeno, como siempre, y dan resultados muy interesantes, como la tabla periódica, por ejemplo. Claro. Que conocemos hoy. Claro. Obviamente que de esas funciones de onda al cuadrado, que son las probabilidades, nacen lo que se llaman los orbitales atómicos, que son los subniveles atómicos o los niveles cuánticos secundarios, porque los niveles cuánticos primarios son las órbitas, la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3, en forma circular, lo digo, ¿no? Claro. El número cuántico principal, que es el número de órbita, pero después aparecen los números orbitales, el famoso S, P de F, que no es otra cosa que son funciones de onda al cuadrado, o sea que me están indicando en cierta forma la probabilidad de poder encontrar también un electrón en un determinado lugar del espacio dado por esas formas geométricas que tienen los orbitales atómicos, que son S, P, D y F. Esas formas raras que tienen indican lugares del espacio donde vos vas a poder encontrar supuestamente un electrón con una amplia probabilidad. Fuera de esos glóbulos, fuera de esas superficies que indican los orbitales, es poco probable de encontrar un electrón. Por eso, la teoría esta de orbitales atómicos y a futuro orbitales moleculares, porque los orbitales moleculares se forman con la combinación lineal de orbitales atómicos, una teoría que propuso Hitler y London por alrededor de 1927. Claro. Justo más o menos cuando nace la ecuación de Schrödinger en 1926. Es decir, todo más o menos simultáneamente. La explosión fue en 1920 en adelante, fue explosiva. La evolución de la ciencia y la mecánica cuántica fue revolucionaria. Y es una teoría, la teoría cuántica, que no ha encontrado ninguna inconsistencia en su teoría. Todo lo mide la teoría cuántica microscópicamente. No hay nada que falle. No hay ningún fenómeno que no se haya encontrado en la naturaleza que no pueda medir atómicamente la teoría cuántica, y la teoría cuántica no ha sufrido hasta ahora ningún tipo de contradicción. O sea, contradicción en el sentido de que no se haya encontrado ningún fenómeno microscópico que no lo pueda digerir, no lo pueda procesar. O sea, la teoría es completa, supuestamente, y predice cosas con milésimas, con 20 cifras decimales de error. Por ejemplo, el coeficiente, como se llama, giro magnético del spin del electrón, que en realidad es 2,
lo predice con una exactitud de 10 a la menos 20, la teoría cuántica. O sea, que es 2,00000, con una exactitud terrible. Entonces, Ok. la teoría cuántica, Em, mucho. en esto de los orbitales, bueno, acá lo aplican al enlace covalente, para cualquier otro, No, bueno, no, no. Se aplica para todo, digamos. claro, que yo El lo voy a enlace hacer para enlaces covalente covalentes. guarda, el enlace covalente es la teoría de Lewis, en 1916, muy bonito todo, pero bueno, en teoría de Lewis hay cosas que no predice. Sí, Por ejemplo, no yo igual, predice, ahora en esta materia solo, bueno, perdón, en este parcial solo hay enlace covalente, Lewis, enlace de valencia y orbitales moleculares. Era todo eso, ¿no? mm, mm. Bien, 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 Enlaces bien. iónicos también. ¿Cómo? Los enlaces iónicos también, porque es parte de la Ah, teoría sí, de sí, Pauling y Lewis. todo Eh, bien. Pero bueno, esos en este parcial por lo menos no me los toman, por lo menos. Solo sí, covalente, sí. solo Las covalente. dos Algo visiones menos. son la visión de Lewis-Pauling y la visión de Heitler-London. Son dos Exacto, visiones que son compatibles, son consistentes entre sí. Lo que pasa es que Lewis tiene ciertas falencias, que por ejemplo claro, no mide sí, resonancias entre moléculas. claro. O sea, qué sé yo, puedo hacer la estructura de Lewis y veo los dobles enlaces y simples enlaces en una molécula, y los dobles enlaces tienen distancias internucleares menores que las distancias de los enlaces simples. Sin embargo, experimentalmente se mide que dan la misma distancia. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro, Entonces, ¿qué pasa? Hay tres formas, por ejemplo, hay formas resonantes de una misma molécula cuya eh, combinación lineal o cuya sí, mezcla entre ellas da una forma promedio da una forma promedio de la molécula que hace de que esas distancias sean iguales. ¿es la de hibridización eso o no? Eso No, no es la de hibridización, ¿no? no, va a tener que ver con la hibridización indirectamente, pero la resonancia tiene que ver con las diferentes configuraciones electrónicas, la Bien, diferencia de esas posiciones de esos dobles enlaces, bien, o triples enlaces, lo que sea, las diferentes formas simétricas que pueda tener, posibles formas simétricas que pueda tener la molécula, y que bien, en el combo, en el promedio de todas esas posibles, hay una forma que es la promedio, que es claro, como una mezcla equimolecular, digamos, de todas las formas, y da una forma promedio que sería la real. Nunca uno bien, conoce la real. Es como sacar el promedio. El promedio nunca hubo como claro, sacar el promedio. El promedio es un valor estimativo, estándar. va, Es un promedio de la forma que tendría la molécula, qué sé yo. Pero bueno, haciendo una combinación lineal, o sea, un promedio de todo eso, eh, sale una forma real. Cuando bien, digo combinación lineal, tiene que ver con combinación lineal de orbitales moleculares. O sea, bien, 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 cada bien. orbital molecular tiene una función de onda asociada, y bueno, hay que sumar, hacer una suma de todas esas funciones de onda para que me den una función de onda total, y bueno. ¿Es Y lo ahí de está. carga formal eso? ¿Eh? ¿Es lo de carga formal? Sí, muy bien, tiene que ver con el tema Bien, de carga. a una le pegué. Sí, sí, porque de todas las posibles formas resonantes, vos decís, bueno, ¿cuál es la que más se acerca a la realidad? Bueno, Claro, la que minimiza la carga formal. ahí va, ahí va. No, son las cosas que yo escuchaba que, claro, la de la clase, ¿verdad? Sí, igualmente lo de carga formal, yo aplico otra fórmula, porque no se entiende bien ahí. Ok, Pero está bien, no está mal en la no, obvio. función. Pero la que minimiza la carga formal es la más estable. Bien, Energéticamente también hablando, alcanza el mínimo de energía. En realidad es bien. el promedio de todas las formas que estás mirando ahí, seguramente, el promedio. Mm, Eh, eh, Obviamente, cada función de onda está multiplicado por un coeficiente. Y bueno, ese coeficiente es el peso que me está diciendo cuál es la forma más probable. Y bueno, claro, el coeficiente me está diciendo el más grande, el que más probabilidad tiene de existir. Entonces, el que tiene más probabilidad para existir es la función, digamos, el coeficiente más grande. Por ejemplo, tengo una sí, molécula, tengo tres formas posibles, tres formas resonantes. Bueno, eh,
cada forma tiene una función de onda. Cada función de onda se lo multiplica por una constante. Esa constante se evalúa por cómputos o lo que sea. La que es mayor es la correspondiente a la fórmula más probable. Y la fórmula más probable condice con la carga formal mínima. Bien. Son cuestiones Bárbaro. teóricas, ¿viste? Obvio, obvio. Después yo agarro una molécula y hago la suma de todas las cargas formales de todos los átomos que intervienen en la molécula, me tiene que dar igual a la carga formal de toda la molécula. Cuando hago la molécula puede ser un ion, un cation. Después lo de la geometría y todo eso. Claro, si tengo una molécula, NH3, que bueno, es amonía. Bueno, listo. Claro. La carga formal de todo eso tiene que dar 0. O sea, la carga formal, que la suma de las cargas formales de todos los átomos tiene que dar 0. Condice con la carga molecular. Bueno, no sé yo. Entonces, el paso sería Lewis, después lo de los enlaces de valencia, ahí saco la geometría y después lo de orbitales. Sí, la geometría, no hace falta hablar de resonancia ni nada por eso. No, pero igual me piden también lo de geometría molecular y geometría electrónica. Lo que pasa es que la geometría, la geometría molecular la podemos agarrar por la teoría de Lewis, enlace de valencia, o si no por la teoría del enlace de valencia, la cual, con la famosa teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, claro, a través de la teoría de Lewis, la estructura de Lewis, puedo determinar la geometría molecular y electrónica. Y por otro lado, con la teoría de Heitler-London, puedo, a través de los orbitales atómicos, los orbitales híbridos, determinar la forma de la molécula. Claro, sí, todo eso. Es una cagada. No, es lindo, lo que pasa es que es un tema muy áspero para un primer nivel de química inorgánica. Claro. Todo lo que estoy comentando, cuando hable de función de onda, y bueno, la función de onda viene de la cuestión de Schrödinger. Y bueno, es una función que me da la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio, punto, ya está. Claro. Pero no trabajo con la función de onda de Schrödinger. Así que bueno, espero que esta clase se dividió en 2 partes. La primera y la segunda con un corto circuito con el internet. Y a la próxima prosigo con teoría electromagnética hasta llegar a todo lo que dije. Hay mucho para pulir todavía. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.